Espero que todos estén disfrutando el Summit. Para mí ha estado increíble todas las ponencias y yo tengo el orgullo de venirles a presentar un tema que para mí es apasionante y es no solamente cómo vamos a proteger nuestros servicios, pero específicamente los datos. Y más allá, vamos a ver cómo proteger los datos personales y además en cumplimiento con las legislaciones mexicanas. Entonces espero que presten mucha atención porque mucha de la información que está acá les va a servir a ustedes para cumplir, en caso de que sean funcionarios, con las normas y legislaciones locales. ¿Okay? Antes de entrar en la agenda, es una agenda un poco cargadita, de nivel 100, quiere decir que no vamos a entrar de manera técnica. Quiero enseñarles esto. Para nosotros, para Amazon, la seguridad es prioridad cero, es lo más importante que tenemos. Y no es una seguridad que nos hemos inventado, basamos nosotros nuestra seguridad de modelos ya existentes, modelos en los cuales protegemos, aquí está, la parte física, red, sistemas y procesos. Eso no ha cambiado. ¿Cuál es la diferencia de nuestra seguridad? Que nosotros mensualmente tenemos millones de clientes de manera activa. Clientes que nos piden a nosotros sistemas, servicios y certificaciones de muy alto grado de seguridad. Pongamos un ejemplo, un General Electric, un FINRA, que es el regulador financiero de Estados Unidos, un Shell, inclusive el Instituto Nacional Electoral. Todos ellos nos piden a nosotros que tengamos medidas altamente de seguridad. Esas medidas, que son requerimientos de certificaciones, la diferencia es esta, es que ustedes le heredan. Todos estos sistemas de seguridad, medidas de seguridad, cada cliente lo hereda. Inclusive ustedes que quieren poner una página web y acceden a un S2 para montarlo, están heredando sistemas de seguridad que son los mismos que está utilizando la NASA. Esa es la gran ventaja. Ustedes no tienen que invertir de nuevo, no tienen que reinventar la rueda. A nosotros ya nos lo están exigiendo y se lo estamos dando a ustedes, incluidos en los servicios que estamos ofreciendo. Muy bien, no lo digo yo, tenemos muchos casos de éxitos. El día de hoy hemos podido ver varios de México en el sector público. A mí me gusta esta, ¿no? Que el mismo director de tecnologías de la NASA diga que cree que es más segura los centros de datos de AWS que los de ellos. Para mí creo que es una muy buena referencia. Hoy sí. La agenda es la siguiente. Vamos a responder 3 preguntas y yo voy a ser feliz si saliendo de esta presentación ustedes me pueden responder las 3 preguntas. La primera es, ¿va a estar mi contenido seguro? ¿Cómo yo, funcionario, empresario, puedo asegurarme que la información que va a residir en Amazon está segura y yo puedo dormir tranquilamente? 2, ¿dónde va a estar mi información almacenada? Todavía la nube es un concepto etéreo que necesitamos descubrir físicamente dónde va a residir. También por cumplimiento legal tengo que saber dónde va a estar. Y 3, ya que está la información segura y que está donde yo digo que va a estar, ¿cómo puedo asegurarme que únicamente tenga acceso a aquellas personas a las que yo les dé permiso? Esas son las 3 preguntas que vamos a responder. Por favor, voy a hacer preguntas, así que anoten para que ustedes me respondan en cada una de ellas. Pero siempre y cuando también cumplamos con las legislaciones locales. En el caso de México vamos a ver 2 leyes muy rápidamente. Una es la Ley de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, que es la que atañe al sector público, y también la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la cual a cierto modo nos clasifica la información y nos dice qué podemos hacer con los datos. ¿Ok? Muy bien. Para responder estas 3 preguntas vamos a ver 3 conceptos. Cada concepto la responde a cada una de ellas. El primer concepto que vamos a ver para responder cómo información es segura es la responsabilidad compartida. Para saber dónde se almacena la información, vamos a ver qué es la infraestructura global de AWS. Y para responder cómo vamos a controlar el acceso de ella, vamos a ver nuestros servicios de seguridad. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué es la responsabilidad compartida? Y la responsabilidad compartida es muy sencilla. Si yo quiero tener la mejor seguridad para mis sistemas, que estoy seguro que todos de aquí los queremos, tenemos que unir fuerzas entre lo que ya provee AWS y lo que ustedes como clientes conocedores de sus datos van a traer. Nosotros somos expertos asegurándonos, Nosotros somos expertos asegurando que nuestras instalaciones sean las más seguras.
con aire acondicionado redundante, electricidad redundante, acceso perimetral controlado, videocámaras, etcétera. Que nuestros servicios sean seguros, que la capa virtual esté siempre actualizada, que nuestra red corra siempre de manera con alta disponibilidad, etcétera. Y también nuestros clientes, si ellos también ponen su conocimiento de cómo quieren proteger sus datos, es la manera en la cual nosotros vamos a llegar a tener sistemas altamente seguros. Esta responsabilidad compartida normalmente nosotros la mostramos con este diagrama y este diagrama es mucho más sencillo de verlo. Aquí dividimos la nube en dos partes, la seguridad de la nube, o sea, todo lo que nosotros le proveemos, y la seguridad en la nube, lo que ustedes van a montar sobre la nube. Lo que quiere decir también este diagrama es que ustedes tienen que olvidarse de lo de abajo. No quiere decir que ustedes nunca han sido responsables de esto, ahora lo son. Si ustedes no están en un servicio de AWS, actualmente son responsables en su centro de datos de todo eso. Son responsables de cuidar que la información esté actualizada, las bases de datos, los sistemas operativos, la infraestructura esté parchada, que yo tenga respaldo de infraestructura correcta y obviamente de todo lo que ustedes vayan a montar sobre esa. Con AWS nosotros les quitamos esa pesadez de estar gestionando eso. Nosotros nos lo tomamos y lo hacemos de la mejor manera, como decía al principio, de la manera más segura porque nos lo exigen clientes de muy alto nivel. Este diagrama lo van a ver de ahora en adelante en la esquina superior derecha, porque cuando ustedes vean, yo voy a explicarles primero cómo yo aseguro la parte de abajo, ¿sí? Y después les voy a explicar cómo ustedes pueden asegurarse la parte de arriba. Entonces, para saber un proceso lógico de en qué diapositiva estamos, de qué es lo que estamos hablando, vamos a poner esa guía ahí arriba. Vamos a hablar de abajo. Entonces, ¿cómo se aseguran ustedes que lo que dice Arturo Cabañas es cierto? ¿Cómo se aseguran que lo de abajo está óptimo y que estoy en cumplimiento? No me crean a mí y los gobiernos no me creen a nosotros. Lo que nos creen es a todas estas más de 50, creo que tenemos 58 certificaciones, atestiguaciones, frameworks a nivel mundial para que terceros que se dedican a estos les confirmen a ustedes que tenemos en cumplimiento más de 2.600 controles de seguridad. Para los que son auditores sabrán qué me refiero con esto. Los que no son auditores les quiero decir, una auditoría llega con una sábana de opciones que tenemos que cumplir, que se llaman controles, y revisar uno por uno. Nosotros nos revisan 2.600 controles. No anualmente, en muchos casos semestralmente. Entonces nuestro equipo de auditoría, cuando piensa que terminó una de esas certificaciones, descansa un par de semanas porque otra vez tiene que empezar de nuevo. Tenemos certificaciones muy conocidas como los ISOs y vamos a hablar un poco de esto, pero también algunas que son muy complejas como FedRAMP de Estados Unidos o el C5 de Alemania o cumplimiento con regulaciones muy avanzadas como el GDPR de privacidad o el de California o el GPD de Brasil de privacidad. Estos son muy complejos, les invito a que busquen en internet la página de Compliance de AWS donde van a poder ver todas estas. Entremos en detalle en tres, específicamente porque al final de la presentación voy a hacer una unión de todo lo que hemos hablado y estas tres tienen mucha relevancia y quiero que se acuerden de ellas tres. La primera es ISO 27001, creo que todos hemos escuchado de ellas. Es una certificación que surgió allá por el año 2005, basada en las mejores prácticas de seguridad del gobierno de Inglaterra. Y lo que hace es que nos permite a nosotros tomar los controles para tener un sistema de gestión de seguridad de la información. 10 años después, en 2015, la ISO se dio cuenta que la nube estaba llevándose mucha información de los centros de datos locales y es por eso que creó dos certificados más. El ISO 27001, que lo que hace es que toma los controles del ISO 27001, pero aplican únicamente para aquellos los que somos proveedores de servicio de nube. Entonces, el ISO 27017 toma controles del 27001, pero aplicados a centros de datos únicamente en la nube. Y además sacó otro muy especial, y hago mucha hincapié en esta. El ISO 27018 son controles de seguridad que nos permiten a nosotros garantizar que el proveedor, en este caso Amazon, cumple con medidas de seguridad para la protección de datos personales. Les voy a dar un ejemplo. Uno de los controles, de los tantos controles que tiene ese, dice que
Si ustedes como cliente ejecutan un comando de borrar, supongamos un dato personal como puede ser una licencia de conducir, ese control me obliga a mí a ejecutar un modelo que borre de manera permanente ese dato y que no pueda ser reconstruido. ¿Okay? Eso es el poder de tener esas certificaciones. ¿Cómo pueden acceder ustedes a todas estas? Pues para eso tenemos un servicio gratuito dentro de nuestra consola que se llama AWS Artifact. Los invito a que entren, la revisen, ahí ustedes pueden descargar nuestro ISO 9001, SOC 1, 2, 3, etc. Ahí está además actualizado, en cualquier momento que ustedes lo necesitan, en cuestión de una auditoría, pueden darle acceso a sus auditores para que ellos puedan descargarlo siempre de ahí. ¿Okay? Entonces, con eso, yo sé que parece ser que en 3 diapositivas he explicado mucho, pero con eso nosotros demostramos que somos seguros en la capa de abajo. Nosotros invertimos millones de dólares en la capa de abajo y la forma de demostrarla va a ser con estas 58, 59 certificaciones, las cuales ustedes pueden acceder cuando quieran a través del servicio de Artifact. Ahora, ¿cómo vamos a proteger lo de arriba? Es lo que estarán preguntando, ¿no? Es el contenido, son los datos, son las aplicaciones que ustedes van a desarrollar. Bueno, primero discúlpenme, aquí hay esta diagramita de aquí tendría que estar apuntando aquí arriba, ¿no? Porque desde ahora en adelante les voy a explicar cómo proteger arriba. Lo vamos a hacer con distintas maneras. La primera es con los servicios que tenemos específicos para la seguridad. Estos servicios se dividen en 5 grandes grupos, siendo el primero identidad, segundo control detective, tercero seguridad de la infraestructura, cuarta protección de datos y la última es cómo vamos a hacer una respuesta a los incidentes. Sale del alcance de esta plática ir a detalle de cada uno de ellos, pero sí los voy a ir explicando poco a poco y voy a hacer referencia a 3 o 4 que para mí son los más importantes que quiero que ustedes se lleven saliendo de esta sesión. La primera es administración de identidad. Este conjunto de servicios son los que nos permiten a nosotros gestionar los accesos a mis servicios. Son los que me van a permitir a mí crear usuarios y generarles roles y políticas. Para ello, el servicio que yo quiero que ustedes se acuerden de este conjunto es el primero, IAM. AWS IAM es el corazón para gestionar a nuestros usuarios. Es, como decía hace un momento, me permite crearlos y crearles además políticas y crearles también roles. Si yo tengo varias cuentas de AWS, que suele pasar, tenemos un servicio que se llama AWS Organizations que me permite gestionarlos a todos ellos desde un solo pantallazo y, por ejemplo, hacer una política que aplique a todas mis cuentas. No sé si estuvieron en la mañana en la plática del INE, pero el INE, por ejemplo, habló de Cognito. Para el sistema del PREP, para poder identificar a los móviles que estaban en las casillas tomando las fotos, se utiliza el servicio de Cognito, que me permite autenticar no solamente aplicaciones, sino que dispositivos a través de federación de accesos. Tenemos Service Directory, que es un Microsoft Active Directory administrado en la nube, también nos va a facilitar si ya lo tenemos. Y por último, Single Sign-On, nos logueamos una vez y eso propaga autenticaciones en distintos servicios y aplicaciones que ustedes tengan. El segundo set es el control detective. Estos servicios nos van a permitir a nosotros ver qué es lo que está pasando en ese momento. Vamos a hablar sobre la automatización en un momento, porque saber qué es lo que está pasando está bien, pero siempre es mejor tomar acciones sobre ellos. Aquí hay 2 servicios que yo quiero que ustedes se lleven en mente. El primero es CloudTrail. Por favor, siempre habiliten CloudTrail. CloudTrail nos permite a nosotros tener un log de lo que está pasando en mis servicios. Almacena en un archivo quién solicitó el qué, desde qué IP, a qué horas, a quién se lo pidió, cuál fue la respuesta y quién le dio permiso para hacer eso. Con eso ustedes pueden hacer auditorías forensicas para tomar decisiones de seguridad. Con AWS Config, déjenme preguntarles algo. Seguramente ustedes han hecho alguna vez, los que hemos trabajado en tecnología, una base de datos de inventario. Un inventario, nos dicen, oye, ¿qué tenemos? ¿No? Haz un inventario de laptops, de mouse, de sistemas. Es complejo y el peor problema es que una vez lo imprimimos para presentar ese reporte, ya está desactualizada,
porque alguien instaló algo, porque la máquina dejó de funcionar, lo que sea, ya está desactualizada. Para eso sirve AWS Config, para yo tener en un solo punto siempre actualizado cuál es el inventario, pero más allá yo puedo generar configuraciones que me van a alertar si hay algún cambio. Por ejemplo, en todo mi inventario yo no quiero que ninguna instancia S2 tenga abierto el puerto 8080. Si por alguna razón hay un cambio a esa configuración que yo definí, me va a lanzar una alerta. CloudWatch es nuestro servicio para que podamos monitorear qué está pasando. Además de monitorear, vamos a poder poner alertas. Por ejemplo, ¿qué pasa si una base de datos se está llenando? Bueno, lanza una alerta y en base a la alerta yo puedo tomar una acción, inclusive automatizada. Voy a hablar de automatización un poco más adelante. Y el segundo servicio que quiero que se acuerden de este grupo es GuardDuty. Es tan importante que más adelante les voy a explicar un poquito a detalle. GuardDuty utiliza Machine Learning para detectar amenazas a nuestra infraestructura. Me voy a quedar acá. Denme un segundito, vamos a ver un ejemplo de GuardDuty. Y por último, VPC Flow Logs les permite saber qué está pasando afuera y adentro de su VPC. El siguiente subset o conjunto es la seguridad de infraestructura. Son los servicios que me van a permitir a mí asegurar mi entorno, mi infraestructura. Para eso tenemos EC2 System Manager. Si yo tengo muchos S2, muchas instancias, este servicio me va a permitir gestionar la seguridad de todas ellas. Por ejemplo, hacer un parche masivo. En vez de ir uno por uno, desde acá los controlo, los gestiono y accedo a medidas de seguridad. AWS Shield es nuestro servicio de contraataque de negación de servicios. Nuestro WAF, AWS WAF, para la protección de nuestras aplicaciones de ataques web, específicamente aquellos que son, por ejemplo, los 10 ataques conocidos de la WASP, como ejemplo, ¿no? Cross-scripting, flooding, etc. Con AWS Inspector yo puedo ver qué es lo que está pasando en una manera centralizada a mi fleet de instancias de S2. Y por último, con nuestro VPC yo puedo hacer subsets de redes dentro de mi red, dentro de mis servicios, ¿no? Yo puedo decir qué instancias quiero que sean públicas, privadas, y las voy separando por capas y es una mejor práctica de seguridad. Y por último tenemos, el último es protección de datos. ¿Cómo protejo mis datos? Aquí tenemos otro que es muy importante, que es Macie, ya lo vamos a hablar. Primero es AWS KMS. Es el servicio administrado de gestión de llaves de cifrado. Ese servicio que me va a permitir a mí cifrar en reposo mis servicios y gestionar esas llaves, ¿sí? Porque de nada sirve si yo cifro, pero la llave la dejo pública. Aquí la podemos administrar. AWS CloudWatch, Cloud HCM, si ustedes, más que todo por un requisito de legislación, como los bancos, tienen que almacenar esas llaves en un hardware específico. Le llamamos un módulo de seguridad de hardware. Bueno, si ese es el caso, entonces también tenemos el servicio administrado en la nube. Amazon Macie, vamos a hablar más adelante, es otro de los servicios muy especiales. También utiliza Machine Learning y me ayuda a descubrir qué es lo que tengo. Yo suelo almacenar, pero no sé qué estoy almacenando. Puede haber información confidencial ahí. Macie me va a ayudar a detectar y tomar acciones a lo que yo he almacenado en S3. Certificate Manager, gestión de certificados de SSL, muy sencillo, y Server-Side Encryption me va a permitir a mí encriptar mis servicios de distintas maneras, ¿no? De manera del cliente o del servidor. Y por último, si algo pasa, tenemos que estar preparados. Tenemos dos servicios que nos van a ayudar para prepararnos. Uno es Config Rules, reglas de negocios que yo defino con anterioridad y en base a eso voy a tomar una decisión. Por ejemplo, el ejemplo que le he dado hace un momento, ¿qué pasa si una base de datos está llegando a una cantidad que yo decidí máxima de almacenamiento? Bueno, puedo generar un config rule que lance un lambda. Lambda es nuestro servicio de cómputo sin servidor que va a ejecutar un código que yo tengo almacenado y se va a activar por un evento, por ejemplo, de config rule. Y en este caso, en el ejemplo que les vengo dando, el lambda lo que puede hacer es pues, aumentar el tamaño de la tabla para que mi base de datos no se caiga, ¿no? Excelente. Esto es
¿Se acuerdan? Estamos recapitulando, estamos en la parte de arriba, cómo proteger nuestros servicios. Hemos visto hasta ahorita 5 grandes grupos. De esos 5 grandes grupos hay 2 servicios especiales que vamos a ver a continuación para proteger la capita de arriba. ¿Sí? Si les parece, las preguntas las resolvemos al final para ver todo. Muy bien. Entonces, uno de estos servicios que nosotros hablamos es GuardDuty. GuardDuty es un servicio que utiliza Machine Learning y me ayuda a mí a detectar amenazas que me están llegando. ¿Qué quiere decir que utiliza Machine Learning? Quiere decir que va a aprender de mis servicios, va a aprender del uso que yo le doy a mi infraestructura. Un ejemplo, supongamos que tenemos en un bucket de S3 un archivo de Excel que lo utiliza quizás recursos humanos y normalmente lo utiliza de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Si algún día alguien desde un IP de afuera accede a ese archivo, GuardDuty va a decir, esto no es normal, no suele pasar, no es un patrón que yo reconozca y me va a lanzar una alerta. Así va a ir aprendiendo y con base a este aprendizaje tomar decisiones con las reglas que ustedes definan. Vamos a ver un poquito más allá de GuardDuty un ejemplo. Vamos a ver acá. Yo cuando veo esto me da miedo. Si ustedes activan GuardDuty y ven esto de acá, tengan miedo. Este es un ejemplo muy malo de lo que podría estar pasando. Aquí me está diciendo que tengo 104 amenazas. De esas 104, 13 son rojas, son de alto riesgo. Si yo selecciono una de esas de alto riesgo, por ejemplo, no sé si leen acá, pero lo que me está diciendo es, ustedes tienen o están siendo atacados por fuerza bruta para acceder a una de sus instancias. Eso es un nivel de riesgo muy alto y tienen que tomar decisiones y de manera inmediata. GuardDuty también les va a habilitar a hacer algo. Si pongamos que esto está pasando a las 3 de la mañana, no creo que tengamos nosotros a alguien 7x24 revisando cómo está siendo atacada nuestra red. Lo que hacemos es unir GuardDuty con CloudWatch, específicamente con CloudWatch Events, y generar un lambda para tomar una acción. Esto se ve acá. Cuando pasa algo, supongamos, otro ejemplo, que estamos siendo atacados por un rango de IP que proviene, digamos, de China, yo lo que puedo hacer es gestionar un CloudWatch Event para que lance un lambda que, siguiendo el ejemplo, bloquee ese rango de IPs y yo ya pueda tomar una decisión al día de mañana. Y además me mande un correo a mí diciéndome que yo estoy siendo atacado, pero que tomé una medida preventiva y bloqueé ese rango de IP. Esa es una de las fortalezas de automatizar. Yo ya no tengo que estar tomando acciones reactivas, sino de manera proactiva. Otro de los servicios que yo les hablé hace un momento es Macie. Macie también es otro servicio que utiliza Machine Learning. Y lo grandioso de Macie es que en nuestro servicio de S3, que es donde nosotros almacenamos información, va a detectar qué es todo lo que nosotros hemos guardado ahí. Y no solamente lo va a detectar, sino que nos lo va a clasificar y nos va a decir si nosotros tenemos información sensible. Información como datos personales. Si ustedes tienen una licencia de conducir que quizás no sepan que lo tenían en un archivo de Excel que alguien les pidió que supiera y pudo haberse puesto público, ahora van a saber que están ahí. Y no solamente datos personales, también código, llaves. No tienen idea cuántas personas las llaves de sus instancias S2 las ponen en un archivo texto que las ponen en un bucket y sin querer ponen en público el bucket y ya le dieron puerta abierta a sus instancias a cualquier persona en el mundo. Macie no solamente me dice qué es lo que yo tengo, sino me da niveles de alerta, como el caso que acabo de decir. Si ese bucket contenía una información que yo considero sensitiva y alguien la quiere poner de manera pública, me va a lanzar una alerta. Pero igual que el otro caso, saber que está pasando algo está bien, pero es mejor si yo puedo tomar una decisión con base a ese evento. Y de la misma manera que el caso anterior, uno CloudWatch con su función de CloudWatch Event, uno Lambda y tomo una decisión. Que podría ser si alguien pone un bucket o intenta poner un bucket de manera pública y ese bucket contiene un dato que Macie detectó que es confidencial, que es de datos personales, que inmediatamente vuelva a poner privado ese bucket, que le quite el permiso a esta persona y me notifique a mí por un correo, ¿no?
De nuevo, esto es lo grandioso de automatizar todos estos servicios que de manera natural se hablan entre ellos. ¿Ok? Muy bien. Si además de todos estos servicios no nos sentimos seguros de la información que yo voy a poner en Amazon, por favor, siempre utilicen nuestros servicios de cifrado. Nosotros tenemos cifrado en todos los niveles, desde la aplicación hasta el nivel físico. Muchos de estos gratuitos además. Y no solo eso, sino que se ejecutan en módulos separados, por lo tanto no hay una reducción de performance. Esto nos pasaba antes, hace 10, 15 años, estos módulos eran los mismos con los que nosotros teníamos el procesamiento y si queríamos cifrar se reducía el procesamiento. Esto no funciona así en AWS. Es un servicio que corre en paralelo, por lo tanto no hay una merma en el performance que yo tengo en mis aplicaciones. Si aún así la parte de arriba no les convence cómo asegurarla, nosotros tenemos un marketplace de más de 7,000 productos de los proveedores más conocidos de seguridad, como puede ser Palo Alto, McAfee, Barracuda, F5, que ustedes pueden utilizar. Es más, si ya lo utilizan actualmente, pues seguramente pueden traerse esa licencia a través de los productos de ellos en nuestro marketplace y aplicarlo a los servicios de AWS. Ya con eso tenemos una versión holística de seguridad, con mis servicios, cifrado y los servicios de terceros. ¿Ok? Entonces, un pequeño resumen es, ¿el contenido está seguro? Espero que todos aquí estén convencidos que sí. No solamente porque yo lo digo, sino que porque me certifico en muchos, valga la redundancia, certificaciones, atestaciones de más de 2,600 de controles que se heredan a ustedes, que al ser clientes nuestros ya las tienen también, pero además hemos hablado de muchos de nuestros servicios de seguridad, hablamos específicamente de 2 de ellos, de Macie y de Carduri, que utilizan Machine Learning. Tenemos también más de 7,500 productos. Pero lo más importante también, ustedes son los dueños de sus datos. Ustedes deciden cómo protegerlos. Si ustedes quieren utilizar un framework del NIST Cybersecurity Framework, lo pueden utilizar y utilizando todos estos modelos que están arriba, todos estos servicios y funcionalidades de arriba. Ustedes pueden utilizar COVID, ISO 27001, ustedes son libres de utilizarlo y nuestras herramientas como Legos, unirlas para tener un sistema muy seguro. Perfecto, estamos apenas respondiendo a la primera pregunta, es la más compleja, la más larga también, las demás son un poquito más sencillas. Ahora, ¿dónde se va a residir mi información? Si han estado en otras sesiones seguramente han escuchado esto, perdón que le repita de nuevo, pero a nosotros es muy importante que entiendan nuestra infraestructura global. Nuestra infraestructura global se compone de 3 capas. La primera son las regiones que están en estos puntitos azules que están acá. Tenemos actualmente 22 regiones. La segunda capa es cada región se divide en zonas de disponibilidad, tenemos 69, y la tercera capa es cada esa zona de disponibilidad se divide en centros de datos. Vamos a hacer un zoom en esto en un momento. Actualmente, como decía, teníamos 22 regiones, 69 zonas de disponibilidad, tenemos anunciadas 5 nuevas regiones en España, Italia, Sudáfrica, Indonesia y Japón, con 16 zonas de disponibilidad. Ahora, hagamos un zoom. ¿Cómo se ve esto de la región? Bueno, esto es un zoom de una región que tiene 3 zonas de disponibilidades. La regla es la siguiente, cada región tiene por lo menos 2 zonas de disponibilidad. Hagamos un zoom a una zona de disponibilidad y están los centros de datos. La regla es, cada zona de disponibilidad tiene por lo menos un centro de datos. Pero estas red de centros de datos, porque eso es lo que es una región, no están aisladas entre sí. Cada una de nuestras regiones están conectadas con una red global de 100 gigabits, por lo que ustedes pueden tener servicios en Asia, servicios en América, servicios en Europa y todas ellas conectadas por esta red. Vamos un paso atrás porque a mí me interesa que sepan la diferencia entre una región y una zona de disponibilidad. La zona de disponibilidad, como decía de momento, es una red de centros de datos. Aquí gráficamente se puede ver, ¿no? Esto es un centro de datos, no se ve mucho, pero están conectados. Cada una de estas tiene infraestructura completamente aislada, tanto de comunicaciones como de electricidad. En promedio, cada una tiene 100,000 servidores. Imagínense gestionar 100,000 servidores. Y todos esos están conectados con red metropolitana de muy alta disponibilidad. Esta es una zona de disponibilidad. ¿Cómo se ve dentro de una región? Para eso se ve algo así. Si nosotros tenemos 5 zonas de disponibilidad,
cada una con 5 centros de datos. Esto es lo que nosotros llamamos una nube de hiperescala. Es la única manera en la que ustedes van a poder tener acceso a disponibilidades muy altas. Es por eso, los que estuvieron en el keynote de la mañana, que el INE confió en nosotros. Tenían que estar por 24 horas corriendo un sistema que tenía que tener alta disponibilidad. Pues estas son las herramientas que, de nuevo, ustedes heredan cuando usan nuestros servicios para tener sus altas disponibilidades. Y ahora se preguntarán, bueno, pero esto ¿cómo me ayuda a mí a proteger mis datos? Al fin y al cabo, esta sesión es de proteger los datos. Pues déjenme incorporarles un nuevo concepto para los que no lo saben, que es la durabilidad. La durabilidad es importante si yo quiero proteger mis datos. Durabilidad entendiéndose como el hecho de que la información exista. Si yo pierdo un dato, ya no es durable, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo por qué esto es importante para la durabilidad. Si ustedes quieren guardar 2 archivos en un centro de datos separado, ¿no? Porque dicen, bueno, es mi archivo principal y mi backup. Con esto ustedes pueden llegar a tener una durabilidad de 99.99. No está nada mal. Si ustedes tienen 2 centros de datos y dicen, bueno, es que si se cae un centro de datos pierdo todo, entonces pongo un archivo en cada centro de datos, con eso ustedes pueden llegar a tener 99.99. Pero únicamente, ya lo vieron, ya les vi la cara, si únicamente con una región de hiperescala es como ustedes pueden llegar a tener una durabilidad de 11 nueves. ¿Se acuerdan aquella malla de centros de datos hiperconectados? Cuando ustedes utilizan nuestro servicio de S3, que es el servicio de almacenamiento, automáticamente todos esos archivos se replican en todas esas zonas de disponibilidad y en todos los centros de datos. Es por eso que es la única manera que ustedes pueden perder de 10,000 archivos, uno cada 10 millones de años. Eso es lo que representa este número acá. Por eso la infraestructura global es importante para proteger su información también. Entonces, resumen, esto es mucho más sencillo. ¿Dónde se va a almacenar nuestro contenido? Dentro de las regiones y zonas de disponibilidad que yo decida o que ustedes decidan. ¿Por qué? Porque ustedes como clientes son los únicos dueños de esa información. Ustedes como clientes son los únicos que deciden dónde quieren que se almacene. AWS no puede acceder a esa información y tampoco la puede mover sin que ustedes así lo decidan. ¿Ok? Entonces, con esto espero que hayamos desmistificado un poco el concepto de la nube, aterrizarlo a un concepto físico y lo más importante, el hecho de que ustedes son los únicos que pueden decidir dónde quieren que almacene. ¿Sí? Listo, vamos a responder la tercera pregunta de quién puede acceder al contenido con un servicio que ya vimos, pero vamos a entrar más a detalle. ¿Se acuerdan cuál de estos les dije que era muy importante? IAM, exactamente. IAM es el corazón que me va a permitir gestionar mis usuarios, pero no un poquito más allá de mis usuarios. Con IAM yo puedo controlar quién, cuándo y desde dónde va a ser algo en mis servicios. Esa granularidad puede llegar a ser, por ejemplo, que yo quiero que este archivo Excel únicamente pueda ser accedido por esta persona desde esta IP a este rango de horas. Hasta eso podemos llegar a ser de granularidad. Además, utilizando servicios como doble factor de autenticación, que también podría ser que el archivo solo pueda ser eliminado si yo utilizo factor de doble autenticación, múltiple factor de autenticación. Hasta ese nivel puedo llegar. Pero no solamente eso. Si yo lo integro con una Active Directory, automáticamente voy a poder saber cuáles son mis usuarios y yo solamente les asigno las políticas. IAM no solo funciona con personas. IAM es la que me va a ayudar a mí a identificar mis llamadas de API y darles autorizaciones para acceder a mis servicios y a mis aplicaciones. IAM me va a permitir a mí generar roles para mis equipos. Por ejemplo, un rol para el área de desarrollo, otro rol para el área de testing, otro rol para el área de BA y según ese rol, políticas que yo defino. Por ejemplo, ¿no? Pues el área de desarrollo que no tenga acceso a la base de datos producción. A mí se me hace que es una política muy importante y con IAM ustedes lo pueden lograr. Y además les permite crear usuarios para terceros, no solamente para mis empleados, pero también para mis clientes y partners. O en el caso, que es algo que estamos hablando nosotros aquí en México, a los auditores. Si yo tengo una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, yo le puedo crear un usuario y darle acceso con ese usuario a Artifact para que el auditor pueda descargar los certificados de AWS de cumplimiento de los ISO 27001, como ejemplo. ¿Ok? Y siempre utilizando
factor de doble autenticación, que es la que tiene que salir ahora. Perfecto, esto es mucho más sencillo. Vamos a responder también esta pregunta. Como ustedes son los dueños de la información, ustedes son los únicos que deciden dónde se va a almacenar su contenido a través de la plataforma global de infraestructura global de AWS. Ustedes son los únicos que pueden decidir cuál es el formato, con todos los servicios que hemos hablado, de cómo quieren proteger la información. Y además tienen el control de decidir quién, cómo, cuándo y dónde va a acceder a esta información. ¿Ok? Pregunta, ¿creen que ya podemos responder las 3 preguntas? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para cumplir con la legislación mexicana? Es importante que no solo digamos, bueno, yo puedo dormir tranquilo sabiendo que este archivo está almacenado de manera segura y que yo sé que está en una región de norte de Virginia y que solo yo puedo acceder. Pero, ¿qué tal si estoy en cumplimiento, no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Voy a hacer una pausa para hablarles un poquito sobre eso. Hay muchas legislaciones que están alrededor de proteger los datos. Hay muchas, inclusive, normativas internas de las instituciones que pueden aplicar también en la protección. Yo lo que les invito es que platiquen con nosotros para ver específicamente cuáles son sus requisitos dentro de sus áreas de legal para cumplir con esto. Esto es muy a nivel general. Estoy seguro que la mayoría lo cumple, pero habrán casos que hay que ver uno por uno, ¿sí? Muy bien, para eso vamos a ver primero qué dice la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Esta ley es la que nos dice, entre otras cosas, cómo se debe de clasificar y qué debe de cumplir para decidir si es una información es confidencial, si es una información reservada o si es una documentación que es pública. Pero hay 2 cosas que quiero que sepan de esta ley. Una es, ustedes dentro de sus instituciones son los únicos responsables de clasificar la información. Y lo digo porque a veces muchos clientes dicen, es que yo no sé si este archivo yo puedo decir que es pública o no. No sé si tengo la potestad para decidirlo. Pues déjenme decirles que sí. Y ustedes pueden irse a esta ley. Este es un extracto nada más del artículo donde se explican cómo ustedes pueden generar sus comités con su jefe de área y decidir cómo quieren que ese contenido esté clasificado. ¿Ok? Pero por favor tomen en cuenta algo. El artículo 11 dice que por defecto la información tiene que ser pública. Esto va de la mano con un compromiso que tienen casi todos los gobiernos de Latinoamérica de Open Data. Ese es otro tema, pero México prefiere y está bien decidir que los datos por defecto tienen que ser públicos. Hoy sí. Segunda ley, y para mí yo creo que es mucho más clara, es la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. Nombre más raro, pero eso es lo que nos aplica a los que trabajamos en gobierno. Y esta ley es muy clara, nos dice en su artículo 63, ustedes, que son los responsables, pueden contratar o adherirse a servicios de nube, siempre y cuando yo, el proveedor de servicio de nube, cumpla con ciertos requisitos. A mí me gustaría que en la siguiente diapositiva, que son los requisitos, ustedes me ayuden a responderla. Esos son los requisitos. Lo primero es que yo tengo que tener y dar a conocer los cambios en las políticas de privacidad. Esa la respondo yo en la siguiente. Pero ustedes creen que con lo que hemos hablado en estos 40 minutos, ustedes ya saben cómo podemos permitir al responsable, o sea, ustedes, limitar el tipo de tratamientos de datos. ¿Sí? ¿Alguien que me ayude con la respuesta? No se preocupen que tengo una hoja con la respuesta después, el cheat sheet. Bueno, claro que sí. Uno de los servicios que nosotros hemos visto anteriormente les va a permitir a ustedes limitar quién puede acceder a hacer qué y además les va a decidir con la infraestructura global, decidir dónde quieren que esté. Otro de los requisitos es que nosotros les permitamos a ustedes establecer y mantener medidas de seguridad. Ya hablamos de nuestras 58 certificaciones y de 2.600 controles que nos auditan anual y semestralmente. Garantizar la supresión de datos personales. ¿Se acuerdan del ISO 27018? ¿Se acuerdan el que les conté que hay un control que me obliga a mí a borrar la información de manera permanente cada vez que ustedes aprieten el delete? Es como yo voy a demostrar que estoy en cumplimiento con este requisito que puso el INAE. Y por último, impedir el acceso a los datos personales a personas que no cuenten con privilegios. IAM. IAM es la que me va a permitir a mí bloquear esos accesos. No solo IAM, con Carduri, con Macy y los otros servicios que hemos visto. Esta es la tablita de trampa, si ustedes quieren. Yo sé que ustedes saben la respuesta, pero si lo quieren llevar a casa se les olvida. Con esto ustedes pueden saber cómo pueden estar cumpliendo con esa legislación.
Vamos una por una. Esta es nuestra página web donde está nuestra noticia de privacidad. Cada cambio se publica automáticamente en nuestra página. Si yo quiero permitir al responsable limitar el tipo de tratamiento de datos, tenemos una infraestructura global en la cual ustedes deciden dónde quiere que esté su información. Pueden cambiar la región cuando ustedes quieran. Y con servicios como IAM, controlar quién entra o no. ¿Cómo mantenemos las medidas de seguridad o cómo ustedes demuestran que nosotros mantenemos medidas de seguridad y que nosotros garantizamos la supresión de datos personales? Con nuestros certificados, en especial estos que están acá. ¿Por qué? Porque FedRAMP no aplica en México. No hace mucho sentido pedir un certificado que es para el gobierno de Estados Unidos, pero sí estándares internacionales como el ISO 27001, ISO 27017 y 18, que ya lo vimos y que estoy seguro ustedes ya son expertos. Y por último, si yo quiero impedir el acceso a los datos personales a personas que no cuenten con los privilegios, pues yo puedo cifrar la información. Vimos KMS, ¿sí? Puedo utilizar IAM también para bloquearlos, VPC con nuestros ACLs, Security Groups, un sinfín de funcionalidades. Esta es nada más una muestra de algunas de esas. Quiero dejar tiempo para preguntas, entonces nada más decirles que 2 de estas certificaciones ya son normas mexicanas emitidas por la Secretaría de Economía, específicamente el ISO 27001 y el ISO 27017. Eso quiere decir pues, que en México se pueden utilizar como NOM. Ahora, si quieren más información, yo los invito a que entren a este URL, AWS Training /Security, donde tenemos más de 30 cursos específicos de seguridad, con unos paths muy interesantes de nuestros instructores y además con exámenes en los cuales ustedes pueden probar si han llegado a tener un conocimiento muy, muy específico. Gracias, tengo 6 minutos para preguntas, por favor. Quería llegar a tiempo para responder preguntas porque he visto personas ahí queriendo levantar la mano. ¿Alguna pregunta? Por favor, señor. Claro. El señor pregunta qué tipos de certificados de cumplimiento tenemos para la supresión de datos. ¿Es correcto? Sí. Hay controles, tanto el ISO 27001, 17 y 18, para la supresión de datos. Específicamente para la supresión de datos personales, el ISO 27018. Pero también hay uno que es el NIST 853, si quiere ahora le digo cuál es el número exactamente, que es un estándar que nosotros cumplimos también, que no solamente nos dice que tenemos que suprimirlo, sino que nos obliga a maneras diferentes de cómo hacerlo. Por ejemplo, si es un borrado lógico, sencillo, ¿no? Todo a cero. O es un borrado lógico y reconocible, pues con ceros y unos random. O si es un borrado permanente, literalmente que ese disco duro se destruya. Por favor. Sí. Perfecta pregunta. ¿Qué se le entrega al usuario para demostrar que ese dato ha sido borrado? El certificado. Todo lo que nosotros hacemos es ese certificado emitido por una institución tercera que dice que yo cumplo con ese control. Entonces, si alguien quiere saber, oye, ¿cómo me puedo asegurar? Mira, este es el certificado de AWS que hace que cumpla ese borrado de la información. ¿Contesta esa su pregunta? Sí, también muy buena pregunta. Se emite por cada uno de los centros de datos. Entonces, si el centro de datos está en Brasil, es un certificado que se emite en Brasil. Le invito a que visite la página de AWS Security and Compliance. Hay una tabla muy bonita donde está región por región, servicio por servicio, qué certificado es el que cumple. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por allá, por favor. Si me espera un segundito, ya vamos con la... Gracias. Todas las medidas de seguridad que nos pusiste incluyen a todos los servicios de AWS o, por ejemplo, yo tengo algunos servicios en Lightsail. ¿También Lightsail se le puede poner todo eso? Sí, también muy buenas preguntas están haciendo. La respuesta es no, no todos los servicios, sí la gran mayoría. En la misma página web que le comentaba el señor, que es AWS Security Compliance, usted puede ver, por ejemplo, porque puede haber servicios que no tengan certificados en todas las regiones.
Si aquí en México la gran mayoría de usuarios utilizamos el norte de Virginia. El norte de Virginia tiene, creo yo, todos los servicios y todos los certificados. Pero si por casualidad quiere utilizar, no sé, una de los, voy a decir uno, el de Irlanda, ¿no? Quizás el de Irlanda sí tenga Lysel, pero no tenga ese certificado. Estoy hablando sin saber, ahí aparece la tabla de todos los servicios en todas las regiones y qué certificados cumple. No, Virginia es nuestra casa matriz en el sentido de que tenemos todos los servicios, todos los certificados. Segurísimo cumplimos con Lightsail, ISO 27001, 17 y 18, porque lo que hace nuestro equipo de auditoría es tratar de maximizar, obviamente, que ya que están los auditores ahí, autoricen y autentiquen todos los servicios que tenemos. Entonces, si está en una región que ha sido auditada, casi con seguridad va a tener los certificados. Gracias. ¿Tengo tiempo para una pregunta más? ¿No? Perfecto. Les agradezco muchísimo. Espero de verdad que con esta información ustedes… sí, por favor, aprovechemos el tiempo que estamos acá. Una pregunta. Hablabas del servicio de Macy's, que es para la analítica de identificar datos personales. Sí. ¿Cómo esa parte de la revisión a través de Machine Learning también tiene esa protección para que ese mismo motor sepamos que no puede comprometer los datos, ¿no? Porque al final se puede volver una herramienta, pero también puede ser un riesgo, ¿no? Sí, exactamente. Ahí es un tema también, fíjate que lastimosamente tengo que responder con la misma respuesta que es con el certificado. Hay controles, no recuerdo cuál, son muchísimos, que revisan mis servicios. Todos mis servicios tienen que pasar por los controles. No es que revisan todo y por lo tanto todos los servicios. Macy, en la misma página puedes ver que cumple con los certificados que obligan que Macy no pueda acceder a la información que tú no le has dado permiso. Por ejemplo, para activar Macy, tú tienes que darle a través de IAM un permiso. Desde ahí tú mismo controlas hacia dónde quiere que llegue Macy. Puede que tú quieres que Macy nada más actúe sobre unos buckets o inclusive una parte de unos buckets o a todo. Tú tienes el derecho de decidir cómo quieres que actúe. ¿Respondes a tu pregunta? Perfecto, gracias. Yo voy a estar por acá por si tienen más preguntas. Espero de verdad que les haya sido útil, que tengan la información para responder esas preguntas. Les invito, por favor, descarguen la aplicación. A nosotros el feedback es importantísimo, que evalúen y les invito a que se queden a la siguiente charla que es sobre la innovación de la cultura de AWS. Lo va a dar un compañero mío que es muy bueno como la da. Les invito, por favor, a que se queden. Muchísimas gracias a todos por su tiempo.